Muy buenas tardes, señores estudiantes. Una vez más, acompañándoles en los procesos de formación virtual en nuestra asignatura de Fundamentos de Mercadeo. La temática que tenemos para hoy se trata de la función del marketing, enfocada en las organizaciones lucrativas y organizaciones no lucrativas. Antes de hablar de esta temática, tenemos que tener en cuenta algunos aspectos importantes. El primero de ellos es que toda empresa en el mercado tiene unas ciertas responsabilidades, las cuales obviamente debe cumplir a cabalidad. La primera de ellas, la responsabilidad de tipo social, dado que tiene contacto desde el punto de vista interno y externo con agentes interesados. El primero de ellos, sus clientes internos, que son sus mismos funcionarios, y por fuera sus clientes de carácter corporativo individual. Por ende, debe enfocar una manera de cómo impacta positivamente en el bienestar de estos dos agentes. En segunda instancia, tenemos la responsabilidad desde el punto de vista jurídico. Entendamos que toda empresa, al ser conformada jurídicamente, tiene unas responsabilidades de carácter organizacional basadas en las normas, y las segundas unas responsabilidades de carácter legal basadas en todas las estipulaciones que el Estado le da para su funcionamiento. Por ende, ese tipo de aspectos hace entender que se enfrenta un marco normativo y jurídico, el cual obviamente debe ser estipulado como el marco de actuación en la parte del entorno, y por ende pues no se debe infringir ni tampoco vulnerar. El tercer aspecto hace entender a la parte de lo que tiene que ver con la responsabilidad ambiental. Entendamos que como parte funcional del quehacer normal, una empresa siempre tiene procesos de impacto en el mercado. Bajo ese criterio, lo que se busca es que esos impactos sean de carácter positivo y no negativo. ¿En qué relación? En los aspectos de cómo hace sus emisiones, producción, elementos que salen de su tipo de objeto social para producirse en el mercado. Bajo esas características, este tipo de responsabilidad va enfocada a aquellos grupos de interés que busca que este tipo de aspectos se tengan obviamente bien en claro, como por ejemplo el Estado, entes de control, la misma sociedad o el entorno sobre el cual actúa, que es la parte medioambiental, sobre todo tratando de buscar que se desarrollen economías de tipo limpio y sustentable. Y en última instancia, pero no menos importante, está la parte de responsabilidad económica. Tengamos en cuenta que independientemente de las características de la empresa, toda empresa tiene que tener un beneficio dentro de su actuar económico. A ello se debe y por ello está en el mercado, y gracias a ello sigue desarrollando su objeto social. De no ser así, pues las empresas comienzan a cerrarse y obviamente a liquidarse. En ese sentido, esos aspectos desde el punto de vista económico son fundamentales, dado que le da la sostenibilidad para seguir desarrollando su objeto social en el entorno en el cual actúa. Ahora bien, para hablar de la primera fase, que son la función del marketing en las organizaciones lucrativas, tenemos que tener en cuenta que estas organizaciones con ánimo de lucro lo que buscan intencionalmente es obtener una ganancia, bien sea para un grupo interesado en especial, que pueden ser los socios, o una persona en particular que puede ser el dueño de esa organización. Así las cosas, las organizaciones lucrativas lo que buscan es generar un producto o servicio, buscando que ese producto o servicio se venda en el mercado. ¿A quién? A aquellos clientes de carácter corporativo o individual, de la manera que produzcan satisfacción de las necesidades, gustos y preferencias de los mismos. ¿Esto cómo lo hace? Mediante una propuesta de valor relacionada a su manera de cómo desarrolla el mix de mercado, conformando una propuesta coherente y sensibilizada a ese tipo de necesidades, gustos y preferencias en relaciones a las variables de precio, promoción, producto y plaza. Así las cosas, bajo ese tipo de aspectos, lo importante es que esta empresa de carácter lucrativo u organización tipo lucrativo pueda obtener ingresos con los cuales cubrir costos y gastos de funcionamiento. Esto le permita obtener una utilidad, y que esa utilidad representativamente buena ofrezca la posibilidad de que, al ser comparada con la inversión,
tenga una tasa de rentabilidad. Esta tasa de rentabilidad es importantísima, dada que si esta tasa de rentabilidad permite cubrir, primero que todo, uno, todos los aspectos de carácter de financiamiento que tiene la organización. ¿Esto qué quiere decir? Con las fuentes que la empresa ha podido soportar toda la inversión desde el punto de vista de activos para poder desarrollar su actividad. Y en segunda parte, poder obtener la manera de cómo ir generando cada vez procesos de valor para que la empresa vaya creciendo en el mercado. Así, de esa manera, poder solventar todos aquellos requerimientos desde el punto de exigencia que tienen los socios vía pagos de beneficios como los dividendos o la rentabilidad de su patrimonio, la parte de pago de aspectos importantes como la parte estatal en razón de los impuestos, aspectos importantes como el pago, por ejemplo, de lo que tiene que ver con intereses y capital a sus acreedores, y uno de los aspectos importantes que ya hablamos en la parte de responsabilidad de tipo económico, que es el cubrimiento de sus obligaciones desde el punto de vista laboral con todos sus funcionarios o empleados con el justo salario. Así las cosas, en ese criterio lo que buscan las organizaciones lucrativas es que después de atender todos esos requerimientos siga sobrando dinero y permita engrosar todos los procesos de beneficio de un agente en particular. Ahora bien, ¿cuál es la diferencia con las organizaciones lucrativas? Pues las organizaciones lucrativas en relación a las no lucrativas están enfocadas las dos en un beneficio, pero este beneficio desde el punto de vista no lucrativo está en un beneficio de carácter social, no individual o de carácter desde el punto de vista de socios. ¿Esto qué quiere decir? Enfocado sobre todo en el tipo de aspectos altruistas, intentando que en ese tipo de situaciones exista un aporte en el cambio social o mejoramiento desde el punto de vista social dentro de nuestro entorno. Así las cosas, lo que hace que este tipo de aspectos no lucrativos tome que ese beneficio no se distribuya en razón de utilidades que tienen, sino que se reinviertan en el proyecto como tal. Así las cosas, el tipo de aspectos sin ánimo de lucro busca generar sobre todo aspectos importantes como ideas enfocadas en una población específica, la cual va a ser atendida mediante un tipo de labor especial relacionado con el marketing social, enfocado en el bienestar de ese tipo de sociedad o público en general. En ese cambio de aspectos importantes como la actitud, conductas o valores que se necesitan mejorar dentro de los aspectos sociales. Así las cosas, bajo ese tipo de aspectos, un tipo de organización lucrativa se puede convertir en una organización de carácter público o privado. La primera de ellas con una responsabilidad de contribuir por obligación a la parte social, sobre todo desde el punto de vista estatal, sobre todo como agentes sociales para promover los valores que se buscan dentro de la sociedad. Y lo segundo, la parte privada, como agentes solidarios con donaciones voluntarias para poder obtener, digamos, en ese aspecto una colaboración en razón de un marketing de causa. Esas formas hacen entender que el mix de mercado cambia sustancialmente en su forma de ver desde el punto de vista estandarizado o normal como se presenta para una empresa de carácter lucrativo. ¿Cómo se mira esto? De la siguiente forma. El mix de mercado, sobre todo en este tipo de aspectos, está relacionado con un producto o servicio, pero ese producto y servicio está dado uno para donantes y otro para el público objetivo. Primero que todo, el producto debe estar enfocado en razón en tratar de incorporar cosas especiales o aspectos especiales para poder atraer los recursos de los donantes y poder soportar o solventar el proyecto. Y en segunda instancia, para poder llevar hacia el público objetivo la propuesta de valor en razón del beneficio que ese tipo de público objetivo busca. Por ende, es necesario realizar un tipo de trabajo investigativo enfocándose sobre todo en la necesidad para poder desarrollar y canalizar todos los aportes que los donantes puedan hacer. Desde ese aspecto existirá un proceso de precio, el cual estará dado desde el punto de vista monetario o no monetario. El monetario pues obviamente relacionado con el dinero mismo, y el no monetario en aspectos importantes, por ejemplo como el cambio, los beneficios o simplemente aspectos relacionados como el desarrollo del cambio de actitudes o voluntades. Así las cosas.
En ese tipo de aspectos, el precio está relacionado con el costo de atención al público objetivo. Se da prácticamente una identificación entre el costo y el precio, sobre todo en la parte de desarrollo del proyecto como tal, y la clase puede ser desde el punto de vista fijo o variable en razón de los aspectos de cómo se desarrolla el proyecto. De la misma manera, se obtiene un mix en la parte de plaza, la cual permite obtener la manera de cómo llevar ese producto o servicio al público interesado. Ese producto o plaza de ese público interesado está relacionado con el punto de contacto donde se va a desarrollar las actividades de mercadeo, sobre todo intencional o comunitario, ¿sí? Haciendo los aspectos de entrega, y no solamente de entrega, sino de información, que es lo que se busca desde el punto de vista de trabajo. Por otra parte, se habla del aspecto promocional, que aquí es un aspecto comunicacional, el primero para atraer donantes y el segundo sobre todo para persuadir al público objetivo. Los donantes para poder motivar sus aportes en razón a la causa que busca prácticamente desde el punto de vista de trabajo la gente, la empresa o la organización no lucrativa, y desde el punto de vista del público objetivo persuadir sobre todo mediante la utilización de las herramientas como son las relaciones públicas basadas en el contacto estratégico, la parte de lo que tiene que ver con la fuerza de ventas, con los equipos de voluntarios o colaboradores, y en la parte publicitaria basada en la parte de propaganda para hacer los procesos de mejora. Detener.